Buenas tardes, Carlos. ¿Cómo está todo por ahí? Hola, buenas tardes. Muy bien todo. Muchas gracias. Bueno, me alegro de hablar nuevamente contigo, con Carlos. Déjame presentarte a nuestro radio oyente. Hoy tenemos a Carlos García Aranda Molina, que nos va a presentar su nuevo libro. Es un escritor y editor nacido en Madrid y inició su andadura laboral en los años 90 y tras colaborar en varios libros de ensayos ha publicado su primera novela de Hombres y Sirenas, y eso fue hace 2 años, ¿no? Y este año he visto... Exactamente. Un año, fue el año pasado. No, hace 3 años ya. 3 años de Hombres y Sirenas. Sí. Y este año pues ha visto, que estamos en el 2019, la luz, Una caricia en la memoria. Y bien, es decir, lo que yo quisiera, primero que nada, bueno, ¿qué temas trata la obra, esta nueva novela? A ver, bueno, pues mi nueva novela trata 3 temas fundamentales. El primero es la música, que bueno, es un tema que siempre había querido escribir una novela sobre ello. Luego la aceptación del tiempo vivido y el perdón frente al rencor. Creo que son los tres temas básicos de la novela. Y ¿cómo fue que te surgió la idea de la idea? Es decir, porque la música, por ejemplo, es uno de los temas principales. Sí, porque bueno, yo siempre he sido muy aficionado, soy un melómano desde muy joven y entonces quería un poco rendirle homenaje a la música, porque siempre me ha gustado mucho. Además, yo no solamente soy aficionado a la música, sino que estudié música en una época de mi vida, hace unos cuantos años. Entonces, bueno, todos esos conocimientos los he utilizado para escribir la novela y muchas de mis experiencias en mi época de estudiantes están vertidas en Una caricia en la memoria. Y el otro tema básico es la aceptación de lo vivido. ¿Cómo me explicas eso? Sí, bueno, yo siempre he pensado que cuando nos vamos acercando a edades más avanzadas y más maduras, siempre intentamos recapitular un poco sobre lo que nos ha pasado a lo largo de la vida, ¿no? Y a veces quedan puntos oscuros que nos obsesionan y bueno, en esa época quizá más tranquila, cuando casi lo que más necesitas es descansar que otra cosa, es cuando te replanteas si obraste o no obraste bien en un determinado momento del pasado, y es cuando se decide pues a lo mejor volver a algún tema que quedó abierto para cerrarlo de una manera más quedar en paz con algo, ¿no?, que te ha ocurrido en tu pasado. Eso es lo que le ocurre a la protagonista de la novela, Elitza. O sea, de ahí viene el perdón, ¿no? De esa Exactamente. O sea, es el intentar librarse un poco a lo mejor del rencor que te pueda provocar algo que ha ocurrido y aceptar el perdón, ¿no? O sea, creo que eso al final trae la paz y es mucho mejor. Y entonces, bueno, no solo se habla de música clásica, ¿no?, sino también de música popular. ¿Por qué lo haces? Sí, bueno, porque yo siempre he sido un gran defensor de la música popular, ¿sabes? Está claro que es incomparable los muchos aspectos de la clásica, que es más que en matices y en trabajo de desarrollo. Pero yo creo que a la música se llega fundamentalmente por la música popular, que es la que todos escuchamos pues en la radio, pues en cualquier sitio. A Elisa le pasa eso, o sea, ella llega a la música a través de la música popular, la música que se escucha a su madre en el aparato de radio, ¿no?, en el receptor. Entonces, luego de ahí se va pasando a otros niveles, pues a la música clásica, a la interpretación, a todo eso. Pero la música popular creo que siempre es el principio, y además yo soy un gran defensor de ella, ya lo he dicho. O sea, para desarrollar el proceso de aprendizaje de Elisa, la protagonista, has creado todo un mundo interior de música para el personaje. ¿Nos puedes describir algo de eso? Sí, a ver, yo es que de alguna manera quería describir la mente de un genio. O sea, porque Elisa en realidad lo que es un genio, es una intérprete portentosa, es una mujer que desde que es una niña pequeña escucha música en su cabeza, ¿no? Entonces yo quería encontrar una manera de plasmar todo esto de un modo literario. Entonces para eso lo que he hecho ha sido crear un mundo interior que ella tiene, en el que escucha la música e incluso la visualiza. De esa manera, bueno, ella está muy obsesionada con todo eso cuando es muy, muy pequeña y al final pues decide desarrollarlo, ¿no?, cuando se va haciendo más mayor. Por supuesto, todo esto está asociado a su desarrollo emocional, pues yo creo que la música siempre debe ir vinculada a las emociones y eso lo he utilizado en el personaje de Elisa. O sea, su desarrollo emocional está unido a este desarrollo del mundo musical que ella tiene dentro.
Es muy interesante esa descripción, ¿no? Porque, por ejemplo, yo no veía así, es decir, la creación de la música por un compositor, ¿no? O sea, algo que lo tiene adentro y lo trata es decir, de exteriorizar. Y Sí, el tema, bueno, de la música es un tema principal dentro de esta novela, que por si se llama Una caricia en la memoria. Y para desarrollar todo eso, ¿cómo es que tú has, es decir, ido desarrollando todo eso? Incluso el estilo de narrativo de la novela. sí, efectivamente, o sea, como comentaba antes, como quería que el libro fuera un tributo a la música, pues no solamente he utilizado el mundo interior de Lisa, sino que la propia narrativa de la novela, hay muchos elementos musicales, hay símiles musicales, incluso hay escenas que están narradas y descritas como si fuera el desarrollo de piezas musicales. Lo que he intentado hacer con esto es fusionar de algún modo música y narrativa, porque quería provocarle al lector determinadas sensaciones, ¿no? Era como pretender que se escuchara la musicalidad del lenguaje. Entonces, para eso he hecho un esfuerzo de estilo bastante destacado a lo largo de la novela. Es muy interesante y vamos, también complejo hacer esta realización. Y el tema, bueno, es decir, todo el tema de la música ya hemos hablado que bueno, influye en todo el estilo narrativo de la novela. Pero hay algunas escenas que están descritas como si fuera como el desarrollo de piezas musicales. ¿Eso está incluido dentro de la novela específicamente o piensas que es algo afuera de la novela? No, está completamente integrado en la narración. Es decir, hay momentos en los cuales ocurren determinadas cosas y yo lo que hago es usar un lenguaje musical para contarlas. Es decir, en lugar a lo mejor de contar el desarrollo de una escena de una manera tradicional, lo comparo pues con el arranque de una orquesta, cómo se van afinando los instrumentos, cómo se va alcanzando el tema, cómo se presenta el tema principal, cómo se desarrolla, cómo luego se van añadiendo más melodías. Todo esto lo voy combinando en un ejercicio de estilo con la propia narrativa del libro, por supuesto. Bueno, claro, eso es lo que yo si quería tener más claro y los lectores, posibles y futuros lectores, pues también, bueno, para que se tengan en la mente lo que van a acercarse. Sí. Y la novela, como realizaste también en De Hombres y Sirena, que publicaste hace 3 años, está contada en 2 momentos temporales diferentes. ¿Por qué? Sí, bueno, está el momento actual en el que la novela arranca, que es cuando la protagonista tiene 50 años, y luego después está el pasado, que son 2 grandes flashbacks que hay en la novela, en los que se cuenta toda su infancia y su juventud. Entonces, digamos que en la época actual se desarrolla en Marbella, en una localidad de Málaga, y el pasado es en un pueblo de la provincia de Toledo. Bueno, interesante. O sea, y en la época actual y un flashback hacia atrás. ¿Y por qué se desarrolla en un pueblo parte de la historia y cómo influye eso en la trama? A ver, a mí es que me interesaba mucho el entorno rural por varias razones. Una de ellas era porque quería describir una época de la historia de España que no había tratado en mi anterior novela, que son los años 80. Es una etapa que yo viví con mucha intensidad y la conozco muy bien, entonces, bueno, me apetecía escribir algo que se desarrollara en esos años. Además, tratar en un pueblo, pues a finales de los 70, los principios de los 80, que fue una época muy importante para este país, pues porque fue la época de la transición, después de la muerte de Franco, cuando acabó la dictadura, pues quería también un poco analizar cómo se vivió todo eso en las zonas rurales, que me parecía muy interesante. Bueno, la primera vez que fui yo a España ya estaba ya en los años 90 y pico, largo, ¿no? Entonces, bueno, ya las cosas habían cambiado un poco. Y todas estas consecuencias tiene la narración en ese entorno rural, ¿tiene alguna consecuencia en específico?
Sí, a ver, para mí lo fundamental es que los entornos rurales es muy difícil librarse de los lastres del pasado y las costumbres antiguas se mantienen, ¿de acuerdo? Entonces, eso crea un entorno muy cerrado, casi un microuniverso que tiene sus propias normas y sus propias leyes. He concebido el pueblo pues casi como si fuera un personaje más de la novela, cuya historia la cuento a través de las historias de sus habitantes y de algunas anécdotas del pueblo, porque además eso tiene mucha relación con el final del libro. Pero también porque el entorno rural influye mucho en el desarrollo emocional de Elisa, que la protagonista, al verse en ese entorno tan cerrado de costumbres tan antiguas, bueno, tendrá que luchar para sacar adelante su afición y su pasión por la música. Y eso determina mucho el estado emocional del personaje. Claro, de que ella quiera lanzarse hacia una carrera musical, es decir, dentro de un entorno rural ya es todo un problema, ¿no? Predominan los personajes femeninos, empezando por Elisa, que es la protagonista. ¿Hay alguna razón especial para eso? Sí, bueno, yo es que siempre he pensado que las mujeres, los personajes femeninos, siempre han tenido mayores dificultades para abrirse camino en la sociedad. Y sobre todo en las zonas rurales, donde sus roles están y siguen estando en la actualidad muy marcados por la tradición. Entonces, bueno, el entorno me ha ayudado a construir el personaje de Elisa muy sometida a ese entorno, sobre todo también por la continua vigilancia de su madre, que es una mujer muy católica, muy del pueblo, muy rural. Y eso me ha ayudado a provocar pues el conflicto entre Elisa y su madre, que es uno de los ejes de la novela. Aparte, por otro lado, mi primera novela era una novela de hombres y quería que en esta segunda obra pues tuvieran más importancia los personajes femeninos. De hecho, todas las lectoras cero que han leído mi novela han sido mujeres previas, porque necesitaba la opinión de las mujeres, ya que yo, al ser un hombre, pues bueno, tampoco muchas veces es muy difícil para un escritor meterse en el alma de una mujer. Entonces he tenido que recurrir a mujeres que me ayudaran, ¿no? que me dijeran si lo había conseguido. Sí, es algo un poco difícil, ¿no? Realizar esa parte, ¿no? Entonces, sobre todo a un nivel profundo. La amistad es otro tema importante. Sí, efectivamente. A ver, ya en mi primera novela lo era. O sea, yo ya hacía mucho hincapié en el tema de la amistad. Pero en esta segunda novela, además, también lo hago. Y además en las amistades entre mujeres, que yo creo que las amistades que se establecen entre mujeres tienen unos elementos emocionales muy marcados. Y eso me ha ayudado mucho a desarrollar los personajes femeninos de la obra. O sea, la novela creo que tiene unos momentos muy dramáticos e intensos y por eso también usa personajes femeninos, ¿no? Porque, bueno, gestionan mejor su forma de emocional. Sí, porque que las mujeres gestionan las emociones de una manera diferente y aparte creo que son mucho más fuertes emocionalmente que los hombres en muchos aspectos. Y eso, vuelvo a repetir, me ha ayudado a apoyarme además en esas situaciones tan dramáticas, llevarlas mejor y además también llevarlas a una mejor resolución, que creo que al final he tratado que la novela tenga un final, a pesar de ser dramática, esperanzador. Bueno, además, bueno, hemos hablado ya de Elisa, pero bueno, ¿me puedes hablar un poquito más de detalle de los personajes más importantes que componen esta novela? Bueno, es difícil hacerlo sin desvelar mucho de la trama, pero aparte de Elisa, por supuesto, está Bernarda, su madre, y Julia, que es la profesora que enseña piano a Elisa, que es una mujer que tiene una casita ahí en el pueblo, que se ha comprado un poco para... Ella da clases en Madrid, tiene una academia y de vez en cuando se va a este pequeño pueblo de Toledo a descansar y a relajarse. Allí conoce a Elisa y entre Bernarda, Elisa y Julia se crea un triángulo muy curioso que son unos vínculos afectivos muy cercanos a los familiares, porque Julia casi se acaba convirtiendo en una segunda madre para Elisa, porque además le habla en el lenguaje de la música, que es el que Elisa mejor comprende, y es la que le hace un poco, la que tira un poco de ella pues hacia un terreno que le permite desarrollar ese talento que ella tiene, ¿no? Por el otro lado está el impedimento que le pone su madre, que no considera que los estudios de música sean algo de provecho, ¿no? Y que su única intención es que su hija termine casada con un hombre que la mantenga, que es un poco la idea que había
el destino que se les reservaba a la mayor parte de las mujeres en esa época en los pueblos. Sí, bueno, durante mucho tiempo eso fue parte es decir, de la vida normal del mundo femenino, ¿no? Eso es. Entonces, tú tratas de ejercer, como por ejemplo, o sea, el tema esto es una novela compleja, no es simplemente, es decir, una cosa que uno pueda ver con un solo. Es una novela, es decir, no solo el triángulo de emociones entre la madre, la hija y la profesora, sino también, bueno, es dentro de una época, es decir, mucho más, es decir, menos liberal de la que es nuestra época un poco más moderna. Pero bueno, ¿puedes agregarme algo más sobre una caricia en la memoria? Sí, bueno, puedo, por ejemplo, hablar un poco también, hablando de los personajes, hablar de Bernarda, de la madre de Lisa, porque aunque comentaba antes que es un personaje importante por su relación con su hija, lo es también porque también tiene su propia historia. Quiero decir, creo que es un personaje que va a crear sensaciones muy contradictorias en los lectores, porque es una mujer con un pasado muy complicado y una psicología muy compleja. Es una mujer muy contradictoria en muchas cosas. Es sin duda el personaje que más me ha costado construir, mucho más incluso que el de Lisa, y sí me gustaría hacer hincapié en él, porque creo que además ella representa uno de los mensajes de la novela, que es el poder del perdón. Creo que está totalmente representado en Bernarda, y también en Julia, que de alguna manera, como decía antes, está en el otro extremo. O sea, Julia es ya un personaje con una actitud mucho más moderna, ¿no? Sí, completamente. Es una mujer de ciudad, entonces, claro, tiene unos valores además distintos que chocan mucho con el entorno rural en el que se ha desarrollado Elisa. No, eso es indudable, ¿no? Hay otro personaje que es Consuelo, que es la gran amiga de Bernarda, que es una mujer, otra vecina del pueblo, pero es un poquito más joven que Bernarda. Tiene una visión de la vida un poquito menos cerrada, ¿no? Consuelo es un personaje entrañable, gracias al cual desarrollo mucho la psicología de Bernarda, y además Consuelo es un personaje fundamental en el final de la novela, ¿no? No puedo explicar por qué, obviamente, pero es un personaje que tiene un peso grandísimo al final, porque termina siendo la depositaria del legado de Bernarda. Pero bueno, para entenderlo hay que leer el libro. Sí, claro, Bernarda es la madre de Lisa, ¿no? De la protagonista. Eso es. Entonces, bueno, claro, y a través de Consuelo nos ayuda a conocer mucho de la psicología de Bernarda, la madre de Lisa, que era, bueno, mucho más antigua en edad, ¿no? Y es decir, sus miedos, sus inquietudes. Y mucho más anclada al pasado. Sí, claro, eso es algo, bueno, imagínate. Estamos hablando, bueno, de una novela hace más de medio siglo donde sale la trama principal. Y se trata como algo muy específico el tema del perdón. Sí, además me gustaría recalcar y dejar muy claro que he tratado de hacer una diferenciación entre el concepto de perdón más asociado a la religión, que es el perdón de Dios, este tipo de cosas, las confesiones y demás, con lo que para mí es más importante, que es el perdón humano. O sea, creo que realmente lo que tenemos que intentar es perdonar a nuestros semejantes, no esperar que Dios nos perdone. Entonces, en eso lo desarrollo mucho en la novela y sobre todo en el personaje de Lisa, porque como desde muy joven tiene que vivir bajo la influencia de su madre, que como he comentado es muy católica, pues sigue pensando que algún día Dios le va a perdonar sus pecados, ¿no? Y no se da cuenta de que tiene que perdonar, pues es la persona a la que le hiciste daño. Entonces, ese tema está muy tratado en el libro, y no solamente por la trama de Lisa, sino que hay varios personajes secundarios que también tienen sus respectivas tramas, y todas conducen un poco a ese mensaje final de la redención por medio del perdón. Y también hay cierta conexión entre la memoria individual y la memoria colectiva. ¿Qué me puedes contar sobre eso? Sí, eso es bueno. Es un poco una historia mía, porque yo generalmente, bueno, si alguien ha leído mi primera novela, verá que soy un escritor de prosa muy poética. En muchos momentos me gusta mucho narrar de un modo muy poético. Entonces quería darle un cierre a la novela que fuera
tuviera ese aspecto poético. Y entonces para eso he utilizado un paralelismo entre la memoria individual y la memoria colectiva. La memoria colectiva me refiero a la memoria del pueblo. Al pueblo yo lo trato casi como un personaje y al final de la novela vuelve a ser depositario también de ese legado final sobre el perdón, ¿no? Y se hace una comparación entre de qué manera la memoria colectiva suele conservar los buenos recuerdos, aunque a veces se recuerde también lo malo, ¿no? Pero son las cosas positivas las que suelen quedar en el recuerdo. Las leyendas de muchas tierras, de muchas zonas, suelen estar siempre basadas en historias positivas, en conceptos positivos. Y quería, de alguna manera, hacer un paralelismo en de qué manera nuestra memoria también tiene que luchar por conservar lo bueno y lo positivo y no dejarnos llevar por el rencor y por las cosas malas. Es por eso, por lo que he hecho ese paralelismo final. Bueno, indudablemente es una novela de complejidad y una novela pues muy interesante que recomendamos leer de este gran escritor, ya aunque tenga su segunda novela ahora, Carlos García Aranda. Algo final para, es decir, que le quisieras decir a nuestro radio oyente, algunos proyectos futuros. No, bueno, sobre el libro sí que me gustaría también, bueno, aparte de por supuesto recomendar su lectura, bueno, que me gustaría que removiera cosas, ¿no?, en el lector. Yo cuando escribo intento siempre también pues que el lector se plantee cuestiones, ¿no? Y creo que con Una caricia a la memoria he intentado que intentemos vivir con un poquito menos de rencor, porque en los tiempos actuales que estamos viviendo creo que eso hace mucho daño a las sociedades. Y al final podríamos intentar, pues bueno, no sé, tener un mejor recuerdo de la vida que hemos vivido y llegar al final de nuestros días en paz. Si cualquier lector se replantea cosas sobre sí mismo por leer mi libro, me sentiría muy satisfecho, la verdad. Y con respecto a proyectos nuevos, pues no, ahora mismo estoy metido en la vorágine de promoción de esta nueva novela y no tengo de momento nada arrancado. Tengo algunas ideas, pero están en un estado muy primario y todavía no he desarrollado nada y no puedo contaros nada, la verdad. Bueno, me alegro mucho pues haber realizado esta entrevista, Carlos. Esperamos que, bueno, estoy seguro que vas a seguir escribiendo y que nos dejes estos productos tan elaborados, y complejos de nuestro mundo actual y antiguo. Bueno, muy buenas tardes y te deseamos lo mejor. Muy bien, muchísimas gracias de verdad a ti, a todos los oyentes y bueno, pues que podéis contar conmigo siempre que queráis. Bueno, bye bye.